Bueno, pues nosotros cuando llegan nuestros pacientes a nuestra consulta, la verdad le podemos ofrecer una triple prestación, digamos: cirugía plástica, cirugía estética y cirugía reparadora. Indudablemente la expectativa del paciente es distinta, ¿no? El que viene por un problema de una malformación importante o por una amputación previa y se quiere, pues lo frecuentísimo hoy en día en nuestra sociedad, reconstruirse las mamas por un cáncer porque ha sido operada previamente. Y bueno, la verdad es que es un trabajo, las tres vertientes muy bonitas, cada una con su aliño, ¿no? Si yo tuviera que hablar de los beneficios en nuestro trabajo, la prestación que ofrecemos al paciente, indudablemente es un poco distinto y depende un poco de la expectativa del paciente, muy distinto el paciente que viene por un tema estético o por un tema plástico o por un tema de cirugía reparadora. Pero al final el paciente, aunque cada uno tiene su aquel, pero el paciente al final es el mismo y el paciente, su problema es su problema. Entonces digamos que eso es el denominador común de los tres tipos de pacientes, muy de grosso modo, que podemos tratar. Pero vamos, el beneficio para nosotros es poderle dar al paciente lo que espera, es decir, poder satisfacer al paciente. E indudablemente en esto hay que tener muy en cuenta, quizás desterrar el mensaje ese que se dice, el dicho que se dice, perdón, de que el mensaje lo hace el receptor, y nosotros debemos entender muy bien qué es lo que quiere el paciente. Debemos procurar que el paciente entienda muy bien lo que nosotros le podemos ofrecer, es decir, que sean palabras sencillas, muy al alcance del paciente, y que no esté el paciente o nosotros escuchando algo distinto a lo que nos están diciendo, sino meternos, como se suelen decir en Sudamérica, en las zapatillas, en las alpargatas de la otra persona y saber qué es lo que quiere. Y eso sí, la gran prestación nuestra es aconsejarle, porque nosotros, dependiendo de la tipología, del físico, del peso, de la talla, a lo mejor muchas veces el paciente, que nosotros por experiencia, a lo mejor nos está pidiendo cosas que nosotros le tenemos que decir, mire, esto le vendría mejor, pero que al final el paciente y nosotros tenemos que quedar muy satisfechos de la interacción, del diálogo que ha habido entre uno y otro, para que no haya lugar a errores, porque claro, lo que ya se hace luego es muy difícil deshacer, ¿eh? Entonces que haya ahí una sinceridad muy grande, pero sobre todo una vocación de escucha atenta por ambas partes, de forma bilateral. El paciente ideal, si yo tuviera que definir el paciente ideal, casi me sería más fácil definir al médico ideal, pero bueno, voy a intentar definirlo a los dos. El médico ideal es el que le arregla el problema al paciente, por muy esto que sea, pero si de verdad deja satisfecho al paciente, ese es el médico ideal. En todas las especialidades, más en la nuestra, ¿no?, que tiene el toque ese de lo que es la cirugía estética y de quererte ver como tú esperas verte, o la cirugía plástica, o por supuesto la cirugía reparadora. Pero quizá el paciente ideal, hablando del paciente, que es lo que debemos hablar nosotros, que sea el paciente el que hable de nosotros y nosotros del paciente. El paciente ideal es, yo creo que aquel o aquella que sabe perfectamente lo que quiere. Es decir, una persona que esté decidida, que esté seguro o segura, que esté muy equilibrada y que sabe perfectamente lo que quiere. Y ya, por decir súper ideal, que tenga un poquito el rango o la elasticidad de amoldarse un poco, porque tú puedes tener en tu cabeza una idea y las cosas no son totalmente como tú te las figuras. Siempre tienen unos rangos de desviación. Estándares podían ser, pero desviaciones, y que lo acepte, porque eso es así. El paciente tiene que conocer perfectamente todo lo que nosotros le ofrecemos, con sus luces y con sus sombras, porque indudablemente hoy en día eso, y me parece muy bien, está muy bien protocolizado en la medicina, el que el paciente tiene que conocer todo lo bueno, incluso las pequeñas complicaciones que pueda haber y tal. Y eso el paciente lo tiene que asumir, lo tiene que conocer y lo tiene que aceptar. Y nosotros se lo tenemos que decir, pero hombre, siempre
pues con la garantía que da la experiencia, no creándole angustia ni creándole falsas expectativas. Esto es un arte, ¿eh? Esto es un arte, y no lo digo por parte de nosotros, de verdad, hay pacientes que son admirables, a que te oyen con tal intención y con tal atención, pues que da gusto hablar con ellos, y este es el paciente ideal, quizás. ¿Qué beneficio podemos nosotros ofrecer a nuestras pacientes? Me pregunto y me respondo. Hay un dicho que a mí me gusta mucho de la música, a mí me gusta la música, de hecho canto en un coro, y hay un beneficio, hay un dicho de la música, perdón, que dice que el bajo, los bajos de una orquesta solo se oyen cuando desafinan. Es decir, el bajo es mejor que no se oiga, pero como falta el bajo, falta la orquesta, y solo se oye cuando desafinan. Si yo lo tuviera que trasladar esto al terreno de la cirugía plástica, de la cirugía estética, también de la cirugía reparadora, por supuesto, con sus aquellos, ¿no? Porque la cirugía reparadora es un poco más difícil, es un poco más, los resultados no son tan espectaculares, por supuesto para el enfermo es súper espectacular, pero en fin, yo si comparara el dicho que digo de la orquesta con el de los pacientes, quizás sería que no se notara lo que se le ha hecho, pero que esté bien, que no desafine, es decir, que esté lo más cercano a la realidad. Esto es un reto. Esto es un reto que nosotros nos proponemos cada día como equipo y de una forma muy, muy importante cuando el órgano es par. Es decir, si nosotros operamos un abdomen, el abdomen es solo uno, pero si a lo mejor hacemos una cirugía de mama, las mamas son dos y tienen que quedar iguales. Entonces, claro, eso es un reto. Y que sea todo lo más natural posible, de que no se diga, uy, mira, esta persona... Y es una cosa que le importa muchísimo al paciente, y yo lo entiendo. Los días que va a estar de baja, el tiempo que se le va a notar, por ejemplo, si hace una cirugía de párpado o de tal. Y claro, yo lo entiendo porque las personas pues vivimos en un mundo de una demanda social y diaria y tal, que el paciente quiere reintegrarse cuanto antes a su vida y de una forma más natural decir, mira, esta es una persona de maniquí, ¿no? Una cosa que sea muy, muy natural, muy sencilla, muy cercano a lo que, del punto que partimos, pero que dé ese toque que es lo que de verdad espera el paciente. Hay en nuestro trabajo diario, en nuestra profesión, hay quizás dos momentos muy, muy bonitos que yo quiero señalar. Uno, lo que sentimos nosotros cuando acabamos el quirófano. Después de una cirugía de 4, 5, 6 horas, de una concentración brutal, en cada punto, en cada gesto, en cada acción del monitor, en cada diálogo con el anestesista, con las enfermeras de campo, con lo que es el equipo, eso es impresionante. Cuando ya termina, que estás cansado, pero es tanta la satisfacción, uno, por parte del cirujano, por parte del equipo quirúrgico, anestesista, enfermera, cirujano, tal. Y luego, la primera consulta a la paciente, no la de ese momento porque está todavía un poquito dormida, cuando la vigilamos en la recuperación, en la reanimación, en la UBI, donde pase, luego en la planta los primeros... Pero cuando ya viene la primera vez a la consulta y la primera levantamiento de cura y se ve la primera mirada al espejo, eso es de una satisfacción para ella que potencia o aumenta la que nosotros hemos tenido cuando hemos terminado el quirófano, que ya ahí da por bien todos los momentos malos de agotamiento, de dificultad, de dureza en el trabajo, cuando ves la cara de la paciente que estamos consiguiendo lo que ella pretende. Y eso es muy, muy bonito, muy, muy satisfactorio en todo el terreno de la medicina y en el nuestro muy especialmente.